6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Por cierto, de las Islas Canarias tengo que contarles que han empezado a enviar africanos a territorio mauritano. Empiezan pocas cantidades, pero empiezan a liberar esa tensión espectacular que sufrían las Islas Canarias. Bueno, ya saben que están muy bienvenidos a asistir a la redacción abierta del Toro Televisión esta tarde. Esta tarde, antes de dedicarnos a la situación sanitaria, aunque también deriva de la situación sanitaria, quiero que vean algo, la prueba del 9, de que España es un gran país, un país donde la sociedad civil demuestra su temple aún en momentos de dificultad y ante lo que a algunos se les antoja una tremenda injusticia, que es que a los dueños de bares y restaurantes no les dejen trabajar. Lo vamos a ver, ha sucedido en Bilbao a un hostelero que nos lo cuenta. Pues el lunes, después de salir de casa, que venía hacia el bar para pagar la cafetera que se había quedado encendida y alguna cámara y revisar los últimos retoques para cerrar un mes, pues cuando abro la persiana me encuentro con que hay una carta que dice hasta enseguida. Y parece ser que una de mis clientas, que creo que es chica, porque la letra parece ser que es de chica, pues me deja una nota y 30 euros en un sobre diciendo que no pudo venir el viernes y que me deja el dinero de los cafés que se tomaría en noviembre. Me emociono mucho. Me ha parecido súper bonito. O sea, le deja 30 euros por los cafés que no se va a poder tomar. Eso es tener buena clienta, amigo. Buenas clientas y buena gente a tu alrededor, que les honra. Bueno, ya tenemos el rollo este de la vacuna Pfizer. Ya saben que ayer se anunciaba bombo y platillo la llegada de la vacuna y hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicaba que si todo va bien, en mayo vamos a tener a 10 millones de personas vacunadas por la vacuna Pfizer en nuestro país. Vamos a escuchar a Illa. Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene. La ciudadanía va a responder en términos correctos y favorables a una campaña de vacunación del COVID-19. Este año estamos registrando incrementos muy importantes en materia de vacunación de la gripe. Por tanto, no creo que haga falta hacer la vacuna obligatoria. Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta, sinceramente. Preguntados, profesor, el ministro Illa ha dicho que la vacuna será gratuita, pero es que el ministro Illa se caracteriza por extender cheques que no paga él. No, la vacuna desde luego no va a ser gratis. El laboratorio Pfizer ha invertido 1.500 millones de euros en la investigación de la vacuna y los querrá recuperar, incluso ganar dinero con la vacuna. Así es que, Illa, por favor, la vacuna la va a pagar el Servicio Público de Salud, la va a pagar el Ministerio, la va a pagar el Gobierno y la vamos a pasar a deber en esa ya enorme deuda que acredita el Gobierno de España. Gratis no va a ser. Segundo, hombre, dice el ministro, da por sentado que si todo va bien, muy bien, en mayo va a haber 10 millones de personas vacunadas en España. Y a todos nos alivia, pero pensemos un poco. Esta sociedad, Pfizer, multinacional norteamericana, dice que va a producir durante el año, si todo va bien, 50 millones de dosis. Para vacunar a 10 millones de españoles se necesitan 20 millones de dosis. Quiere decir, Illa, a ver que lo explique un poco, ¿quiere decir Illa que esta sociedad que vende 50 millones, que va a tener a disposición 50 millones de dosis a finales de año, le va a vender a España 20? Pero Illa, vamos a ver, ¿en qué mundo vives? Pero por favor, por cierto, no tenemos ningún contrato firmado a día de hoy con Pfizer. Pero bueno, estas son cosas, ya dicho esto, pues la euforia se desata, pero luego viene la decepción, Illa, luego viene la decepción. Bueno, la cara opuesta del realismo paso a paso, el viceconsejero madrileño de Salud, Antonio Zapatero, dice que hay que ir semana a semana y que ir viendo a ver cómo, porque la Navidad, dice, todavía está muy lejos.
Yo planifico como planificamos aquí en la consejería semana a semana. Yo no me queda mucho para la vida, ¿vale? Mire, leía anoche un artículo del CDC americano que ahí están planificando ya el tema de cómo celebrar el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Para ellos es un tema muy importante y ellos están haciendo recomendaciones para la población. Eso se hace ahora aquí en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaban de organizar comidas al aire libre, limitar cantidad de invitados, hablar con invitados con antelación para establecer expectativas juntos. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos se está trabajando sobre eso. Yo no descarto que Madrid trabaje sobre qué recomendaciones haya que dar a las familias madrileñas en relación con Navidad, pero nos quedan mes y medio, nos quedan meses y 10 días. Déjenos que vayamos semana a semana, ver cómo está Madrid, ver cómo está España, para poder hacer recomendaciones. Eso veremos, eso veremos. Tengan por cierto que en Moncloa ya tienen listo el decreto, la reforma del decreto para que se pueda aplicar el confinamiento domiciliar. Parece que hay división en el Gobierno, parece que se espera el momento apropiado, pero que ya los redactores tienen listo ese texto que nos volvería a confinar en casa. No digo que vaya a ser, digo que está listo. Volviendo a Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha confirmado su negativo en COVID, ya saben que ya lo pasó y que estaba preventivamente pues, protegida ante la posibilidad de un contagio por un colaborador muy próximo. Asegura que no se puede contagiar porque aún mantiene anticuerpos de su primer contagio. Me alegro mucho. Ahora van a ver colas de los trabajadores de la sanidad en Madrid que protestan, no se sabe muy bien exactamente, bueno, luego se lo cuento, pero eso que ven es la gran manifestación del colectivo sanitario contra Ayuso descarada y claramente. También verán que hay más periodistas que manifestantes, pero bueno, esos son los representantes del mundo sanitario madrileño. Uno de sus portavoces pues nos obsequia con estas declaraciones. Según él, seguimos con los recortes en la sanidad madrileña. Denunciando en principio un poco toda la precariedad que ha habido, todo el desnudo que ha habido en la sanidad durante tantos años, y eso llevado a la pandemia ha sido horrible porque nos han sacado de los centros de salud para llevarnos a los hospitales y reforzar, y ahora el colmo es que nos sacan de nuestros centros de trabajo, que son los hospitales, para llevarnos a un nuevo edificio por cuestión de meses. Y es que seguimos otra vez con los recortes, con las privatizaciones, llevando al máximo a todo el personal, que eso repercute al fin y al cabo al paciente, que es quien interesa de verdad, aparte de nuestros puestos de trabajo, evidentemente. Ay, que llegan tarde los de la pancarta, es lo que tiene cuando van pocos a las manifestaciones. Bueno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, decía una cosa importante. Quiero que la escuchen. Nosotros lo que queremos es que el Gobierno de la Nación asuma su responsabilidad y, por tanto, que deje de transferir toda la responsabilidad siempre y en cada momento a las comunidades autónomas. Yo creo que no hay un español que entienda que de verdad aquí hay 17 recetas distintas, que aquí hay 17 soluciones distintas y que aquí son las 17 comunidades autónomas las que tienen que hacer lo que en cada momento crean que es mejor hacer. Aquí lo que queremos es un Gobierno de la Nación que asuma la responsabilidad, no un Gobierno de la Nación que dicte un decreto de estado de alarma durante 6 meses y que además de esos 6 meses prácticamente no haya ni control parlamentario ni control judicial. Por cierto, y hablando de Madrid, felizmente han llegado a un acuerdo para la apertura del rastro, el popular rastro, con medidas, eso sí, muy restrictivas, pero es posible que se pueda reabrir el rastro este próximo fin de semana, este próximo domingo. Bueno, pues nos alegramos porque llevaban 9 meses sin poder vender en el rastro madrileño. Bien, sobre la vacuna ha hablado también el presidente aragonés. Aragón es una de las comunidades que sufre tremendas restricciones y que tiene índices elevados en las UCIs, hospitalizaciones y contagios. Y esto es lo que decía Javier Lambán a propósito de la vacuna. Sí que entendimos todos que no debía haber una competición entre las distintas comunidades para ir a buscar la vacuna, sino que debería hacerse de una manera centralizada, que lo debería hacer el Gobierno y hacerlo después todos, me refiero a la vacunación, de manera absolutamente coordinada y homogénea, que es, por cierto, como creo que hay que hacer frente a la pandemia en todos sus aspectos. Parece lógico que se empiece por los colectivos más vulnerables, que se atenga el Gobierno de España y nos atengamos las comunidades autónomas a criterios estrictamente sanitarios. Y vamos a escuchar al consejero de Extremadura, el consejero de Salud de Extremadura, que es médico, por cierto, José María Vergeles, que dice que la curva se va controlando, que las UCIs están a tope, pero que felizmente en esta segunda oleada las muertes en residencias son muchísimas menos.
Que con respecto a la primera ola, en esta segunda ola tenemos un 34% menos de residentes afectados en centros residenciales, un 34% menos de residentes afectados, que hemos disminuido afortunadamente la mortalidad en los centros residenciales en un 78%, y ahora mismo por lo que estamos realmente preocupados es por la ocupación de las camas de UCI, que yo deseo bajar la incidencia lo más posible, y por eso se han tomado las medidas que se han tomado. Y noticias de algún otro rincón de España, por ejemplo, de Galicia. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado hoy que está pensando en una operación de vacunación obligatoria en territorio gallego. Veremos en qué queda. Pero es que esto de la vacuna suscita no pocas dudas científicas y técnicas que, ante la imposibilidad de resolverlas por incapacidad sobre el criterio, pues tenemos que resolver con don César Nombela, catedrático de microbiología y hombre que tiene una gran capacidad pedagógica. Muy buenas tardes, don César. Buenas tardes, encantado de hablar con usted de nuevo. Tengo un saco de preguntas. La primera, oiga, hablar de 90% de efectividad de una vacuna es decir mucho, ¿no? Yo emplearía la palabra eficiencia, no sé por qué traducimos tan literalmente. 90% de eficacia, no efectividad. Pero bueno, es lo mismo. Quiere decirse que pensando desde hace varias semanas en que habría vacunas y qué sería aceptable, pues se había llegado a especular que un 50%, un 50 o un 60% de eficacia podría ser aceptable. Quiere decir que de los vacunados resultan protegidos frente a la infección, pues eso, la mitad o el 60%. Pfizer declara que con esta vacuna tiene el 90%, lo cual realmente supera en buena medida algunas de las expectativas. Mucho mejor, claro, porque se discutía si podía aceptarse pues solo un 50%. Por lo demás, yo creo que nos faltan algunos datos, pero si quiere que continuamos comentando de la vacuna. Sí, señor. Nos faltan muchos datos, sobre todo los científicos, que son los que en definitiva cuentan, sobre todo en un día en el que hemos visto que en Brasil han decidido suspender los ensayos clínicos con la vacuna de China, Sinovac, porque, según dicen, y cito literalmente, han visto cómo se producía un evento adverso grave. Bueno, no es el caso de Pfizer, que es el que nos ocupa. Ayer anunciaba la farmacéutica, esta enorme multinacional de farmacia, que ya tienen la vacuna o que están a punto de... Incluso se dijo que la semana que viene se va a pedir permiso para empezar a producirla y más adelante para comercializarla. Pero esa vacuna, ¿qué sabemos de esa vacuna? Al parecer esa vacuna utiliza la tecnología del ARN mensajero. Aquí entramos en un territorio técnico del cual usted es el maestro y yo no tengo ni idea, pero me dicen que ese tipo de tecnología a la hora de producir vacuna hasta ahora no ha sido nunca aprobado por los reguladores del mercado farmacéutico. Efectivamente, si se aprueba esta vacuna para su utilización en humanos, sería la primera vacuna de ácidos nucleicos que llega a la clínica, si se aprueba. Entonces, ¿tiene fundamento? Sí, tiene fundamento, pero muy distinto de las demás. Las vacunas clásicas y todas las que hay en uso incorporan sustancias, antígenos del propio agente patógeno, en este caso del virus, en forma de virus muerto, virus total muerto, virus inactivado, que no produce un efecto patológico pero que inmuniza, o incluso partes del virus, proteínas del virus y demás. Las vacunas de ácidos nucleicos, el principio es que introduciendo el ácido nucleico mensajero, el ácido ribonucleico, propio del virus en nuestras células sintetizan las proteínas del virus, el sistema inmunitario de nuestro organismo las reconoce y produce la reacción protectora, que es formar anticuerpos y activar células de inmunidad. Ese es el esquema que hace que, si se aprueban las vacunas de ácidos nucleicos, o que no es la única,
de las que están en fases finales de ensayo. También la de la llamada empresa Moderna, también es de ácido nucleico mensajero. Entonces, si se aprueba, sería la primera aprobación para uso humano. El principio es impecablemente científico, se demostró que podía funcionar para otras cosas y finalmente se está aplicando a vacunas, y hay muchas vacunas en estudio de este tipo, pero vacunas ya aprobadas e introducidas sería esta la primera. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por un lado, producir ácido ribonucleico mensajero diríamos que sería más sencillo que producir el virus entero y cerciorarse de que se ha inactivado por calor o por algún agente químico para administrarlo como vacuna. El ácido nucleico mensajero es una molécula más sencilla. Incluso en algunas de estas vacunas ni siquiera es el ácido ribonucleico mensajero entero del virus, es una parte del mismo, porque aquí lo que importa es que se produzca la llamada proteína S, la de la espícula, la de esas proyecciones que salen y que le dan aspecto de corona. Esa es la clave de la inmunización. Y por tanto, si se aprobara, como digo, sería la primera que se introdujera en el mercado. Esto tiene, por un lado, la novedad científica, muy atractiva para todos los científicos. Es una tecnología realmente innovadora. Y por otro lado, pues tiene la incertidumbre, efectivamente, de que sería la primera de su naturaleza. Pero por eso son necesarios este tipo de ensayos clínicos. Usted mencionaba los ensayos de Brasil con una de las vacunas chinas que se han detenido por un evento adverso. La verdad es que algunas de las otras vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que es diferente de esta, no es de ácidos nucleicos, pues también se detuvieron en algún momento en ensayos fases 2, por ejemplo, por reacciones adversas. Es decir, es esperable que las vacunas produzcan reacciones, efectos adversos, efectos secundarios que llamamos. Profesor Nombela, parece ser que el gran problema que plantea la compañía que acredita esta vacuna, Pfizer, y su asociada BioNTech de Alemania, que son donde están, digamos, los verdaderos científicos. Es el consorcio que desarrolla el producto. Eso es. Bueno, dicen que el principal problema es que hay que conservarla y supongo que transportarla también pues a unas temperaturas de entre menos 60, menos 80 grados, no ha quedado del todo claro, pero que eso es extraño tratándose de vacunas, ¿no? No es extraño en este caso por la naturaleza de la vacuna. El ácido ribonucleico mensajero, el ácido del RNA, es bastante inestable, mucho más inestable que cuando está en forma de DNA, de ácido desoxirribonucleico, porque entonces la cadena suele ser doble, por tanto es inestable. Esa inestabilidad hace que se requiera una logística adecuada para la producción y para la distribución y para la administración de un producto que tiene que tener una verdadera calidad farmacéutica, es decir, llegar al sujeto vacunado en las mejores, en las óptimas condiciones. Aquí también hay un reto nuevo, porque efectivamente en relación con la COVID estamos presenciando cómo determinadas estrategias muy lentas de desarrollo de productos, de fármacos y demás, se están acelerando. Y en este caso, estas vacunas empezaron primero los ensayos primarios de fase 1 y 2 y casi simultáneamente enseguida se hacía la fase 3 y además para hacer los ensayos hay que producirla con calidad. Pero claro, no es lo mismo producir un poco de la vacuna que producirlo en escalas como las que ahora se habla, porque estamos hablando efectivamente de miles de millones de dosis, lo cual es un reto formidable. El tener que trabajar a menos 70 grados plantea ciertamente algo importante. La vacuna de la que estamos hablando tiene, eso sí, un vehículo que se llama liposomas, una especie de producto que le sirve para su administración. Es decir, el ácido ribonucleico no va simplemente disuelto o suspendido en agua, en una disolución, sino que va vehiculizado
por precisamente estos liposomas. Eso quizá contribuya un poco a estabilizarlo, pero se prevé efectivamente que aquí habrá otro reto que solventar, que es distribuir la vacuna en condiciones de calidad en millones, miles de millones de dosis. Parece ser que la pareja de científicos que están detrás de BioNTech, la compañía alemana donde se ha hecho la investigación propiamente dicha, son dos científicos de origen turco, que son pareja y que al parecer llevan toda la vida investigando cómo usar el sistema inmunológico contra el cáncer. Mira tú, esto es la serendipitia famosa, ¿no? Al final parece que han encontrado ellos los primeros la vacuna. Bueno, efectivamente, es que el cáncer pues es una temática de investigación cubierta por muchísimas investigaciones de todo tipo, y una de ellas hace tiempo está en decir, bueno, si las células tumorales muestran alguna sustancia que sea reconocida como extraña por el organismo y que el organismo pueda reaccionar, pues con este motivo podremos quizá también vacunar contra el cáncer. Se habla de vacunas contra el cáncer y se investiga efectivamente para utilizar esta estrategia. Lo que pasa es que las vacunas de ácidos nucleicos realmente se descubrieron como posibilidad a partir de lo que se llama de estudios de células madre reprogramadas. Esas famosas células madre de las que tanto hablamos, que vuelven a etapas más tempranas de su desarrollo, se estaba haciendo con genes completos que modificaban su genoma. Y un investigador vio que se podían utilizar no los genes, sino el ácido ribonucleico, que es el resultado de lo que va en los genes. El gen es ácido desoxirribonucleico, los genes son ácido desoxirribonucleico y ellos dan lugar a ácido ribonucleico, mensajero y demás. Entonces se vio que funcionaba para células madre reprogramadas y entonces se lo idearon los investigadores, ¿por qué no utilizar esto para vacunas? Es decir, administrar como vacuna ácido ribonucleico mensajero del patógeno frente al que queremos inmunizar. Todo esto estaba en marcha como una hipótesis importante y resulta que surge la COVID, surge este afán y este deseo de disponer de vacunas en cantidades millonarias de dosis y se está aplicando. La vacuna de Moderna también tiene este principio. Y de las que están en fase 3 yo creo que son estas dos, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, las que están en esta última etapa de ensayos clínicos. Pero no nos olvidemos que quedan muchas cosas todavía por esclarecer, porque efectivamente en la comunicación que ha hecho la empresa Pfizer, que es la gran multinacional que canaliza pues toda esta innovación, la comunicación que ha hecho, es decir, hemos ya visto que 94 personas no vacunadas, pero que formaban parte del ensayo porque recibieron placebos, se infectaron efectivamente, y un número equivalente de los vacunados no se infectó. Es decir, los vacunados tendrían una opción de estar protegidos con un 90%, que está muy bien. La empresa ha dicho, tenemos que seguir esta fase 3, tenemos que llegar por lo menos a ese punto de observar al menos 194 de los infectados dentro de esta colectividad, porque ellos han vacunado a unos 40.000. Tenemos que además aplicar las 2 dosis y todavía no vamos a pedir la autorización de las autoridades regulatorias. Todavía tenemos que seguir profundizando. Yo creo que esto sí que ilustra un poco el que en el mundo que llamamos libre occidental, pues tenemos más garantías. Realmente en muchos de las vacunas chinas y rusas se están vacunando ya a personas sin que se hayan publicado, ni divulgado, ni evaluado las fases 3, por lo menos como lo entendemos en Occidente. Por tanto,
este es el camino y claro, la noticia ha tenido tal impacto y ha producido tal euforia, pero esa euforia también tiene que ser matizada por decir, el estudio científico sanitario tiene que proseguir, tiene que continuar de una forma rigurosa antes de que se apruebe, porque la aprobación tiene que ser con garantías. Y luego la producción será ese reto fenomenal de producir esas enormes cantidades y distribuirlas en condiciones de que mantengan su calidad, lo cual requiere una logística muy, muy rigurosa. Como siempre, le agradezco mucho el sentido común y las cautelas, porque a veces se dispara el optimismo y luego pues viene la contrariedad. Espero que no sea el caso. La última cuestión. Hay una advertencia pública por el contagio que causan los aerosoles, de la cual se habla muy poco. Sí, vamos a ver, los aerosoles son partículas en las que va el virus. Las personas infectadas emiten, además lo emiten de manera diferente. Hay personas que emiten mucho más. ¿Por qué? Pues probablemente porque tienen una forma de expresarse más. Y luego además si cantan y tosen fuertemente, pues no es lo mismo que si hablan con más calma y demás. Entonces, ¿qué se emite? Toda una gama de gotículas de secreción respiratoria y de saliva que llevan el virus. Algunas son tan grandes como del tamaño de una micra, pero otras son de una fracción muy pequeña de micras, son muchísimo más pequeñas. Lógicamente esas partículas, que son las que llamamos aerosoles, pues se mantienen en el aire más tiempo, se pueden movilizar con más facilidad, se pueden trasladar, una pequeña corriente las transmite, y a esa forma de contagio a la cual no se le dio al principio tanta importancia, porque se fijaba más en las gotículas grandes de secreción respiratoria. Sin embargo, estas de aerosol, que son de un tamaño muy, muy pequeño, pues parece ser que también, primero, permanecen más tiempo en el aire, se pueden movilizar a más distancia y con ello pues naturalmente pueden ser un mayor problema de infección. Aprovecho para decir que este informe científico que ha emitido un grupo creado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que dice cosas que están en las publicaciones, pero que tienen mucho sentido, pues es el primer informe público de un comité de expertos que conocemos. El Ministerio de Sanidad no ha publicado ni un solo, ni ha dicho quiénes son sus expertos, ni ha publicado un solo informe, dictamen o recomendación. Simplemente las autoridades dijeron: estamos haciendo lo que nos dicen los expertos. Por parte del Ministerio de Ciencia, por fin, efectivamente, se emite un informe con firmas, con personas cuyos nombres son acreditados como científicos, y por tanto podemos saber a qué atenernos. Yo creo que hay que celebrarlo. Es el primer informe científico que de verdad se publica. Ahora Sanidad sigue sin publicar los suyos, no sé si existen. Ya tenemos ahí un punto de celebración. Don César Nombela, muy agradecido por sus explicaciones, que nos han ayudado a entender cómo va a ir ese proceso de la vacuna hasta que nos pinchen en el brazo por segunda vez y 7 días después, que es lo que contaron ayer los de Pfizer. Un placer tenerle en el programa. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias. Saludo. Bueno, los datos de la pandemia en el día de hoy, en las últimas 24 horas, no son para nada buenos. Tenemos récord de fallecimientos, 411 fallecidos. Y tenemos un número alto todavía de contagios, no el más alto. Estamos en 17.395. Bueno, decía el profesor Nombela que hay que agradecer por fin un documento firmado por alguien que demuestra desde lo público en España que se hacen estudios e informes. Es el de los aerosoles. Bueno, ya no es lo único que tenemos en consideración, porque ha habido cambios en materia de mascarillas. Pero antes quiero escuchar al doctor Simón, que está todavía caliente en rueda de prensa, y esto es lo más importante de lo que ha dicho en su pues larga perorata. Sí que es cierto que España a nivel europeo ahora mismo está con unas incidencias por debajo de la mayor parte de los grandes países europeos. Ahora mismo debemos ocupar, en cuanto a incidencia acumulada, el puesto número 15 o 16
de todos los países de la Unión Europea, pero sí que es cierto que seguimos estando en una situación complicada. 525,24 a día de hoy por 100.000 habitantes en 14 días siguen siendo incidencias muy, muy altas. Y además son incidencias que, pese a que se estabilicen, no nos permiten pensar que en caso de que se vuelvan a incrementar la transmisión tengamos capacidad suficiente de reacción, porque una duplicación, una multiplicación por 1,5 de estos casos sería ya demasiado para nuestro sistema sanitario. Dejamos a Fernando Simón con su rueda de prensa en fase de preguntas. Hemos tenido hoy un cierto, lo digo con precaución porque no me fío de los personajes del gobierno, pero un cierto premio a la constancia. Ahora van a ver por qué se lo digo. A primera hora de la mañana ha arrasado en las redacciones, sobre todo en los medios digitales, una noticia que es cierta absolutamente, y es que en el gobierno los hay que no quieren renunciar al IVA de las mascarillas, y ahora empezamos a saber por qué. Porque eso reporta al gobierno en términos de IVA recaudado. Ya saben que las mascarillas aquí pagan el 21%, de cada mascarilla 0,5 céntimos, de cada mascarilla 0,5 céntimos van a parar a las arcas del Ministerio de María Jesús Montero. Bueno, la cuestión es que ¿cuánto supone eso? Pues eso va a suponer este año unos ingresos de 1.568 millones de euros. Esa es una razón, ese es un motivo para no querer eliminar el IVA de las mascarillas, como desde aquí le reclamamos al gobierno, porque el gobierno se viene refugiando en que, bueno, es que Europa aprobó un reglamento del IVA que no nos permite rebajar el IVA. No. Eso es una verdad a medias, cuando no una falsedad. Europa es verdad que dijo eso antes de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia y por influencias de algunos gobiernos que tienen influencia en Bruselas, hay otros que no, lo que dijo Bruselas es que no actuaría contra los que desatendieran la norma general de cómo había que producirse en materia de IVA y que si querían producir rebajas fiscales en la compra de mascarillas lo iba a entender, iba a ser comprensivo. Aquí se desatendió, se utilizó esa norma general anterior a la pandemia para no rebajar el IVA. Y yo cada tarde machaconamente les enseño dos imágenes. Una del que Sánchez que señala con el dedo, ya se acordarán que las mascarillas no sirven para nada, al final sí sirven, al final sí, además son obligatorias. Ese señalar con el dedo acabó en señalarnos con una pistola. El presidente del gobierno nos señalaba con la pistola y nos decía la mascarilla, además de obligatoria, va a generar uno de los IVAs, el IVA más alto que hay en este país, el de los artículos de lujo, el 21%, siendo que en países cercanos como Portugal o más lejanos como Holanda, en Holanda 0%, en Bélgica 0%, en Luxemburgo 0%, en Alemania 5,5%. Claro, aquí 21%. Bueno, tal ha sido el empeño, la pelea desde los medios de comunicación, iniciado aquí en este programa, que hoy por primera vez casi que no me lo creo. María Jesús Montero decía que de una forma o de otra vamos a rebajar el precio de las mascarillas. Vamos a oírla. Un IVA de las mascarillas, venta al público, insisto, que está impedido por el reglamento europeo, pero que en cualquier caso, dado que hay por parte de la oposición de nuestro país, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, pero en este país nuestra oposición tiene esta iniciativa, dado que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo, no porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar definitivamente a aquellos que no están diciendo la verdad. En paralelo, estemos trabajando al interior del Gobierno, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, que es el que estableció el precio máximo de la mascarilla para abaratar el precio de la mascarilla. Yo creo que de lo que se trata en definitiva es que aquellos ciudadanos que tienen más vulnerabilidad puedan tener un mejor y mayor acceso a estas mascarillas. Siendo que el personaje en cuestión es el autor de la frase, María Jesús Montero, aquí valía decir aquello de chiqui, no nos vamos a poner por 1.500 millones, a ver si lo rebajáis ya de una vez, que este dice que es el gobierno que no deja a nadie atrás, pues ya lo ves, ya lo ves. Han tenido que, les ha costado, y aún me espero, pues de este gobierno siempre lo peor, claro, me espero que busquen un subterfugio para no rebajar el IVA de las mascarillas. Pero ahí queda la prueba documental de que ya se admite en el gobierno que hay que bajar el precio de las mascarillas porque
porque es una sinrazón descomunal que estén al 21%, siendo que hay artículos, por ser compras de necesidad absolutamente testada, que están al IVA del 4% reducido. Pues bájela al 4% o llévela a cero, que para eso está usted obligando y poniendo multas a los que no usan mascarillas. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos enseguida. Tenemos que hablar de las investigaciones sobre el comportamiento de Podemos que se llevan a cabo en los juzgados en diferentes frentes, pero siempre en los juzgados. Y tenemos que hablar de algunas informaciones que ha producido doña Raquel Tejero, de OK Diario, que nos acompaña a continuación. Raquel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, lo primero, pasó por el juzgado la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Y entre lo que le dijo al juez relevante, en primer lugar, oiga, es que estos contratos eran simulaciones que hace los contratos con Neurona, claro está. Y en segundo lugar, parece que también le dijo que ella le envió un mensaje a Iglesias avisándole de todas estas irregularidades. Cuéntanoslo. Pues así es, Xavier. Dentro de toda esta investigación que está haciendo el juez Juan José Escalonilla, a pesar de que se lo están poniendo bastante difícil porque Podemos se ha negado en varias ocasiones a dar documentos, aunque parece que poco a poco, pues al final, por la presión del juez, no les ha quedado otra, pues dentro de esta investigación llamó a declarar a Mónica Carmona, que es una de las abogadas purgadas por hacer esa investigación sobre una presunta financiación irregular del parte de Pablo Iglesias. Y dentro de estas declaraciones, una de las cosas más importantes que dijo es que efectivamente que ella ya avisó, y no es que avisase a cualquier persona, a otra persona de la cúpula, es que avisó al propio secretario general de Podemos. Por lo tanto, Pablo Iglesias no puede decir que no tenía conocimiento de que dentro, al menos del seno del partido, a nivel interno, se estaban investigando esas irregularidades. Uh-huh. Hoy, si me permites, ha habido otro bombazo, porque las investigaciones de la UDEF, ya saben, la Unidad de Delitos Financieros, señalan a Echenique como uno de los hombres que estaba detrás de una de las cuentas de Podemos, concretamente en el banco Triodos Bank, desde la cual se hicieron transferencias de fondos a Neurona Comunidad, que es la cuenta de los de Neurona en España. Esto también es una gran novedad porque por primera vez se involucra a Echenique en ese supuesto utilización de Neurona como financiación o como desvío de fondos transferidos desde Podemos. Sí, este informe, que también fue requerido, por supuesto, por el juez, lo que dice de novedad es que en esas cuentas, en una de ellas, como bien comentabas, unas están en Triodos y otras están en la Caja de Ingenieros, que es, por ejemplo, la caja que dio la hipoteca ventajosa a Pablo Iglesias para comprarse su casa en Galapagar. Pues una de estas cuentas, uno de los administradores, aparte de los administradores propios de Podemos y de Izquierda Unida, que son los que forman esa coalición electoral, aparte también estaba Pablo Echenique. Y desde esa cuenta se hicieron transferencias a Neurona. Bueno, qué paradoja, ¿eh? No se puede, si eres político tienes que tener cuidado con lo que declaras. Te quiero recordar lo que decía Podemos cuando el caso Pujol y se dudaba, o decía aquello Pujol inefable respecto de la UDEF. Podemos colocaba un tuit que decía hace algunos años Jordi Pujol que no tenía cuentas ocultas y preguntaba ¿qué coño es esto de la UDEF? Pues bien, esto de la UDEF, sigo leyendo el tuit de Podemos, es que usted tiene decenas de cuentas con 290 millones conseguidos en actos de crimen organizado. Y luego decía, Jordi Pujol sigue en la calle. Vamos a escuchar lo que decía Pujol, por si acaso en Podemos tampoco saben lo que es la UDEF. Defenso, porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal, o o bien el Ministerio lo autorizó, lo hizo hacer, o simplemente lo autorizó, o bien si no existe y no lo ha indagado. Pero la relación principal que tiene un banco con un cliente es su cuenta corriente. Y no tiene ninguna. Hombre, claro que no, además lo dice el banco. Bueno, Raquel,
por la boca muere el pez, ¿no? Ahora en la UDEF investiga Podemos. Sí, además está haciendo un trabajo completamente extraordinario porque no es fácil. Además hay que recordar que Neurona no solamente tiene esta filial que no sabemos muy bien para qué está constituida aquí en España, que es Neurona Comunidad, sino también tiene Neurona Consulting, que es una consultora chavista. Entonces, claro, no es tan fácil desgranar todos estos asuntos, no solamente en España, sino también en el extranjero, porque al final ahí es donde te puedes encontrar más trabas. Pero bueno, al final el informe está ahí, tanto lo que ha publicado ABC, que también lo hemos publicado en OK Diario, sobre ese nombre de Pablo Echenique, que por primera vez sale dentro de uno de estos informes, y esto no es algo que nos hayamos inventado los medios de comunicación, es que es un informe policial. Claro que dentro de lo que suele hacer el partido de Pablo Iglesias, que es acusar a la policía de montar, de hacer montajes para intentar perjudicarles, pues sabemos que dentro de poco pues intentarán desacreditar a la policía, como lo hacen con los medios de comunicación a diario, para intentar salvar, digamos, su pellejo y que no parezca que son ellos los que tienen algo que explicar, no solamente a sus votantes, sino al resto de españoles. Raquel Tejero, seguiremos leyéndote en OK Diario. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y es que hay que seguir. Todos los avatares judiciales de Podemos son cada detalle, no nos podemos perder ni uno, porque son unos detalles absolutamente jugosos. Bueno, abrimos ya la mesa de trabajo de nuestra tertulia con dos invitados, como siempre, de lujo. Don José Antonio Fuster, un placer tenerte aquí en la tertulia. No, un honor para mí estar por fin otra vez en tu programa. Bueno, lo primero, felicitarte porque eres el director de un nuevo medio de comunicación. Un nuevo viejo medio de comunicación, sí. Gaceta de la Iberosfera. Eso es. El nombre es pimponudo, no me lo negarás, ¿eh? Sí, nos ha quedado bonito. La verdad es que sí. Es la vieja Gaceta, la Gaceta que conocen todos los espectadores del Toro. Tu guión especial. ¿Verdad que sí? Sí. Torre compartida. Bueno, sí. Presento también a don Roberto Hernández. Me ha puesto usted una camisa absolutamente moderna y que luce como un pimpollo. Muchas gracias. Al final lo importante es la percha. Eso es, la percha. Lo que dice, eso suele decirlo Iglesias. Bueno, ahora ahí le da los trajes. Presidente del Club de los Viernes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, y es rigurosa actualidad, me dirán ellos, que hemos estado hablando antes de lo que íbamos a tratar en el programa y tal, que les hago trampa porque esto no estaba incluido, pero es que lo hemos conocido con posterioridad. El Tribunal Supremo de Ucrania, en Ucrania hay Tribunal Supremo, lo primero que hay que constatar. Bueno, ha decidido abrir una investigación criminal al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y también a su padre, Joe Biden, por episodios de corrupción con un holding que actuaba para que, según y cómo no llegaran las ayudas a Ucrania, para que según y cómo llegaran, todo era un problema de transitarios, ¿ya me entienden? O sea, de comisionismo. Y bueno, hombre, esto ha sido un verdadero sorpresón, porque todavía no ha tomado, si es que los toma, las riendas de Estados Unidos y ya tiene un problema legal en Ucrania. Sí, señor. Hunter Biden es contratado por una gasística ucraniana por una cantidad que ronda los $60.000 mensuales. Sí. Que es una persona sin experiencia, absolutamente cero experiencia en el tema del gas y cero experiencia también casi en cualquier otro trabajo. Y Joe Biden es el que estaba detrás de todo esto, ¿no? Por tanto, hubo contratos muy buenos y muy jugosos de Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania con Estados Unidos, todo gracias a intermediación. ¿Quién saca esto? El New York Post. ¿A quién se anula inmediatamente cuando sale esta noticia? Al New York Post. Twitter y Facebook, sobre todo Twitter, prohíben toda la investigación sobre el tema de Hunter Biden porque viene por medio de unos correos electrónicos filtrados, dijéramos por hackers. Si la investigación era contra Donald Trump, como hemos padecido desde 2016 con el tema de los hackers rusos, el Twitter no tenía ningún problema en que se filtrara nada que viniera de que se publicara nada que viniera de unas supuestas filtraciones. Pero en el caso de Biden, antes de las elecciones, Twitter lo censura. La resolución del Tribunal Supremo ucraniano me parece fantástica y llega tarde. Llega un poco tarde, sí. Nos quejamos en España muchas veces de la manipulación y de cómo censuran los medios progres, pero comparado con lo que pasa en Estados Unidos, allí es realmente descarado. Bueno, de hecho,
Perdón. No, sí, es que quiero decir que de hecho incluso llegan mensajes del presidente de Estados Unidos, que todavía es presidente de Estados Unidos, de Trump, directamente capaos de Twitter. Y allí no le daban bola a esto de Biden. Incluso me llamó bastante la atención la vicepresidenta electa, la Kamala esta, que le dijeron, oiga, pero usted en un debate acusó a Biden de abusos sexuales, de racista. Dijo, pero eso era un debate, eso era... Y quedó la cosa ahí, no se le da más. Y hay determinados escándalos que han sido... a conciencia ocultados. Reacciono ante esta provocación sobre los medios en Estados Unidos del compañero Fuster, porque anoche, de madrugada, yo fui uno de los tontos que se quedó a ver a la representante del Partido Republicano que daba una rueda de prensa a propósito de qué iban a hacer, qué no iban a hacer en esos condados, en esos colegios electorales, donde al parecer hay algo más que sospechas de un posible fraude. Bueno, me puse a verlo en Fox. Y a mitad del recorrido de la señora esta, que no dijo ninguna barbaridad, más bien fue comedida, dijo que habría que ver, que había algunas denuncias que se habían retirado, en fin, explicó todo el recorrido tal. A mitad de la rueda de prensa Fox decidió cortarla y, en fin, pude ver el final de la rueda de prensa y si le digo dónde se va a echar a reír, en Al Jazeera. No me lo puedo creer. Sí, porque todo lo demás como que decidieron que esta señora, el resto sin interés, venga, fuera. Pero, ¿quién decide lo que es censurable y lo que no cuando está hablando de un proyecto? Aquí en España entonces habría que cortar a Pedro Sánchez, no podría hablar ni un segundo. ¿Todo lo que dice es mentira? Claro. No, pero es extraordinariamente grave. Es decir, el otro día hace 2 días censuraron al presidente de los Estados Unidos, todas las cadenas en un momento dado le censuraron. Y no al presidente de los Estados Unidos, digo a la presidencia de los Estados Unidos, a la institución que él representa, fue censurada en todas las cadenas. Y lo que han hecho con la portavoz del Partido Republicano es exactamente lo mismo. Y es increíble. Es decir, que la gente sepa que los indicios de fraude, los indicios de corrupción en el sistema electoral americano son evidentes, son muy claros, son indicios. Es decir, hay que investigarlos, pero son clarísimos. Y la gente tiene derecho, todos los votantes americanos tienen derecho a conocer que hay indicios de corrupción y que o bien se investiga hasta sus últimas consecuencias o bien se empieza a cambiar el sistema. Pero no pueden ser las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, me refiero. No, a la vez no pueden ser. Y desde luego parece que el fiscal general ayer dio orden ya para investigar en serio todos los indicios de fraude en los distritos electorales, sean los que sean. Y se pueden investigar porque el sistema es bastante, dentro de que es muy anticuado, es bastante limpio. Si no te inscribes previamente no puedes ir el día de las votaciones. Si la papeleta no tiene la mancha de agua no es válida. En fin, si quieren se puede seguir si ha habido o no fraude sustancial, fraude considerable, que pueda terminar en la repetición incluso de elecciones en algunos estados o la anulación de los resultados de algunos colegios. Bueno, dejamos ya lo norteamericano, que al fin y al cabo pues, no nos concierne demasiado, aunque a todos nos concierne, ¿verdad? Para hablar de presupuestos, eso nos va a concernir y mucho. Estamos a 48 horas de que empiece el debate de las enmiendas de totalidad en el Congreso. Y hoy hay declaraciones importantes. La primera, pensábamos que estaba entregada, pero en el último suspiro ha dado un lamento. Inés Arrimadas dice que hay unas líneas naranjas que se pueden franquear, claro está, pues por eso son líneas naranjas, ¿no? Bueno, una de ellas es el castellano. Si el pacto del PSOE con Esquerra continúa, pues al final se van a encontrar con que no cuenten con Ciudadanos. Y luego le ha añadido otra estrambótica condición al PSOE, que firmen por escrito que no va a haber un referéndum de independencia en Cataluña. Pero ellos van a seguir sentados hasta el final, dice Arrimadas. Y nosotros vamos a pedir al Gobierno lo que llevamos meses diciendo que le vamos a pedir, y es que elijan. Tienen que elegir, es el momento de que Sánchez elija. Si quiere elegir unos presupuestos moderados, que se centren en ayudar a las familias, o quiere decantarse por una mayoría Frankenstein que solo piensa en ayudar al señor Junqueras. Y por tanto vamos a pedir al Gobierno que rectifique. Tiene tiempo de rectificar, esa enmienda en la ley CELA que quiere eliminar al castellano como lengua vehicular. Y también vamos a pedir algo muy básico, y es que el Gobierno se comprometa por escrito a que no va a haber un referéndum de secesión en Cataluña. Bueno, dicho esto, hemos apreciado que dentro del Partido Socialista hay algunos varones, los menos, que dicen que no se fían de Esquerra, que Esquerra es un socio peligroso, lo decía Javier Lambán.
La ley de presupuestos es una ley importante, una ley que tiene que contribuir a consolidar un proyecto de país en un momento muy difícil y desde luego recurrir a quienes no creen en ese proyecto de país siempre entraña dificultades añadidas. A mí Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, por decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un socio, me parece un aliado muy tranquilizador. Inquietante, tampoco es decir gran cosa, pero a Echenique le han sobrado motivos para echarse encima de Lambán. Vamos a ver lo que ha dicho en Twitter, ahí lo tienen ustedes y verán cómo pues, no es lo que esperaban en Podemos, que dentro del PSOE aparecieran nuevos varones diciendo que mejor un socio fiable que uno como Esquerra Republicana. Pero esto da igual, porque las advertencias de Arrimadas a Calvo le parecen secundarias. Creo que ningún grupo parlamentario puede utilizar ninguna vía de justificación que no sea la única que de verdad importa. ¿Qué quieren esos presupuestos? ¿Qué piensa que deben ser? ¿Para qué deben servir? ¿Qué reivindicaciones quiere proponer al Gobierno que estamos dispuestos, como se está viendo, a negociar y aceptar? Y todo lo demás es secundario. Es que solo hay una cosa ahora mismo prioritaria, que responderle a los españoles en sus problemas. Por lo tanto, nadie tiene ni puede tener ninguna fórmula de escape más que la propia responsabilidad que ahora tenemos todos. Bueno, la titular del asunto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que el Gobierno va a negociar primero con los que no hayan presentado enmiendas de totalidad, que es lo que se empieza a discutir en horas. Vamos a escuchar a Montero. Y es normal que aquellos que permiten la tramitación del proyecto de presupuesto veamos con mucho más interés sus enmiendas presentadas al objeto de que finalmente el presupuesto pueda contar con su voto. Eso no quita para que con otras formaciones políticas, como usted acaba de comentar, Partido Popular o Vox, que presentan, eso sí, enmiendas a la totalidad, también tengamos ocasión de poder estudiar cuáles son las cuestiones que plantean. Pero evidentemente es prioritario para este Gobierno a aquellos grupos que no han presentado enmienda a la totalidad y que, por tanto, será necesario su concurso para que definitivamente sea aprobado el proyecto de presupuesto. Roberto Hernández. Bueno, en Ciudadanos están siempre muy obsesionados con el tema de ser útiles, ¿no? Pero yo creo que también hay una diferencia entre ser útiles y acabar siendo cómplices, que eso es lo que pueden acabar siendo, cómplices de Sánchez y de la banda de Sánchez. El castellano es la última pieza a cobrar por el independentismo, por eso se negocian los presupuestos, porque es lo que Esquerra Republicana quiere llevar en bandeja a las elecciones catalanas. Mirad, hemos conseguido que deje de ser vehicular, que deje de ser... O sea, denigrar al castellano como, al final, porque la lengua es un símbolo de unidad. O sea, ¿qué mayor unidad hay que algo que hablan, una herramienta de comunicación que hablan 500 millones de personas en el mundo? Entonces ellos quieren usarla de alguna manera como arma arrojadiza, que estemos discutiendo sobre si es necesario, sobre si son más importantes la inmersión lingüística, crear un problema de donde no lo hay. Y luego, bueno, Echenique, que realmente pues está a lo suyo, todo lo que no sea independentismo o su partido es ultraderecha neofranquista, que decía, o algo así. Este hombre vive siempre una realidad paralela. Entonces, pero al final la lengua es, yo siempre creo que hay que tratar de hablar y escribir lo mejor que podamos, porque es lo que nos diferencia en última instancia de toda esta caterva de energúmenos y bestias pardas que a veces están de vocingleros en el Congreso. Entonces, si uno quiere que se le respete mínimamente, que utilice el castellano, sobre todo en España y en Hispanoamérica. Y que lo utilice bien. Y si no, pues te vas al Ministerio de Igualdad y utilizas la lengua de escombrera y dices portavozas y todo eso. Pero bueno, yo sobre todo creo que es lo que Esquerra Republicana quiere cobrar, se la empieza a cobrar. Pues Antonio. ¿Tú recuerdas alguna vez, es que es un día increíble porque ¿tú recuerdas alguna vez que las dos ministras dijeran la verdad? La vicepresidenta y la ministra. En el Ministerio Es la primera vez que las dos dicen la verdad, es la verdad. La primera, Carmen Calvo ha dicho que esto es secundario. Tiene toda razón. Estamos hablando de presupuestos, tú sabes de economía. Estos los presupuestos, aquí se viene a hablar de presupuestos y se hacen enmiendas y se practica y tal, y se miran las partidas y se dice esto no puede ser y esta partida no, esta sí. Pero ¿a qué viene meter aquí ahora mismo lo del español y de firmar que nunca va a haber un referéndum de independencia? Pero ¿qué tontería es esta? Esto es secundario. Es secundario para lo que nos ocupa mañana, que es la aprobación de los presupuestos. Y luego lo que dice María Jesús Montero es rigurosamente verdad. No se va a negociar absolutamente nada, ya sabes, bueno, lo ha dicho de esa manera, con los que han presentado enmiendas a totalidad que no interesan.
Lo que interesa es realmente negociar con los que presentan enmiendas parciales a los presupuestos. Entonces, y tú sabes cómo son los presupuestos, tú lo has oído y te he oído decirlo muchas veces, pero cómo son los presupuestos que ha presentado el gobierno socialcomunista eso, disparatados de Samaniego. Disparatados, completamente disparatados, porque hablan de unos ingresos que no tenemos ni vamos a tener. Hablan de unos gastos que van a ser tremendos y que van a dedicarse a lo que ya sabemos que se van a dedicar. Entonces, que vengan ahora a hablar del español y de referéndum de independencia ciudadanos, pues sí, pues lo que decía Roberto. ¿Son útiles? No, lo útil es ir desmenuzando uno a uno las partidas presupuestarias y decir, por aquí vamos a la ruina. Por cierto, hoy la posición del Partido Popular se ha vuelto muy comprensiva para con los autónomos. Han presentado un programa de apoyar a los autónomos con 2.400 millones de euros ahorrados, dice Casado, de lo que, en fin, nos podemos ahorrar en materia de ministerios, que no es poca cosa. Así es que, por cierto, las ayudas a los autónomos se han acabado en días después de que se presentaran, y la propuesta que hace el Partido Popular me temo que tiene no los días sino las horas contadas, porque el Gobierno de esto no quiere oír ni hablar. Vamos con otro asunto interesante del día de hoy y que espero conclusiones por su parte que nos ayuden a interpretarlo. Y es que los abogados de Bárcenas han mantenido una reunión con la Fiscalía que condenó a Bárcenas y con la Fiscalía que está analizando otros asuntos del caso Gürtel y también de la Caja B del Partido Popular, para ofrecerse a colaborar con la Fiscalía. La sola idea pone los pelos de punta. No sé si se llegará a tiempo, no sé si no, quedan muchas causas pendientes y desde luego temor pueden tener, porque si hay alguien que se sepa lo que pasaba con la Caja B del Partido Popular, ese sin duda alguna es Bárcenas. Y visto que su esposa Rosalía Iglesias ingresó el pasado domingo en prisión, pues ahora es más acuciante que nunca obtener algún tipo de beneficio para la esposa, que siempre fue el gran problema, que él lo decía, Luis Bárcenas lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Claro. ¿Cómo ven este ofrecimiento? Bárcenas dijo hace muchísimo tiempo que iba a tirar de la manta. Eso nos puede llevar a una teoría de la conspiración en la que ya empezó a tener resquemor, y es la posición del otro día del Partido Popular de enfrentamiento a Vox, de negativa moción de censura y de apoyo, por tanto, al Gobierno. Decían que tenía que ver con el futuro judicial del Partido Popular. Puede ser que ellos tuvieran la información antes, puede ser que el Gobierno les hubiera dado la información del ofrecimiento de Bárcenas, y puede ser que por ahí vengan las cosas. Sería terrible que el Partido Popular se hubiera vendido en este caso por una información que puede ser... A algunos les parecería haber encontrado el elemento clave para entender el cambio de posición, ¿no? Claro. Sí. Don Roberto. La sombra de corrupción es alargada en este país en muchos frentes y en muchos partidos políticos, pero sí que es cierto que Bárcenas siempre dijo que su línea roja era su mujer, claro, que en el momento que la mujer entrara en la cárcel estaba dispuesto a cantar. Este ofrecimiento a los fiscales ratifica de alguna manera esa línea roja que él comentaba, y yo creo que están un poco, en Génova tienen que estar a la expectativa de... A ver, este hombre que suelta, que dice, que ofrece a la justicia para salvarse él, que al final es un poco me salvo yo, os hundo a vosotros, o no vais a arrastrar a mi familia conmigo, etc. Es que sabemos que las mujeres, en este caso las mujeres, o no, cónyuges, da igual si la mujer era la corrupta, el marido es el inocente, esto es un arrastre, porque no creemos de verdad, no creemos en serio que Rosalía, la mujer de Luis Bárcenas, tuviera algo que ver en todos los negocios de su marido. Una cosa es que, y él lo dijo, yo le ponía delante de mi mujer y ella afirmaba, pues como hace todo el mundo que tiene esa vinculación afectiva, emocional, de decir confío en ti y yo firmo lo que tú me digas que tenga que firmar. Por algo así, alguien no puede ir. ¿Cuánto ha sido? 16 años a la cárcel a Rosalía, creo que le han caído. 16 años a la cárcel. Eso no puede ser. Y entiendo a Luis Bárcenas diciendo, yo voy a salvar a mi mujer. A ver cómo. Bueno, hoy ha empezado el juicio en la Audiencia Nacional. Se acordarán que en agosto del año 2017 hubo unos atentados terroristas en las Ramblas, en Barcelona, en Cambrils, unos tíos con cinturones explosivos, el otro con la furgoneta, que causaron una mortandad espectacular. Ha habido bronca en el juzgado porque uno de los abogados de los acusados no quería que le pusieran detrás de los fiscales
por la frialdad con la que han escuchado los acusados la retahíla de imputaciones que les hace la justicia, hemos preparado un trabajito para que no se pierda ni un detalle de lo que ha pasado hoy en la Audiencia Nacional. Arrancaba el juicio de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, más de 3 años después, con una discusión en la primera sesión del presidente del tribunal con el abogado de Driss Oukabir, a cuyo nombre se habría alquilado la furgoneta utilizada en el atropello masivo de las Ramblas. Estamos sentados detrás de las fiscalías, perdemos la perspectiva de poder ver las reacciones de fiscalía en el momento que se realicen las declaraciones. Lo que hay que ver es la reacción del testigo, no la cara que ponga el Ministerio Fiscal. Sin estos medios renuncio a la defensa. No abandona la sala. No abandona la sala. Y sin más interrupciones, Mohamed Ouli. Era el turno de Mohamed, el único superviviente del chalet que explotó en Alcanar. Adoptaba esta estrategia. Y siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento. Inducido por las preguntas de su abogada. En su interior usted socialmente tiene un arrepentimiento sincero. Obviamente. El magistrado le frena. Está diciendo lo que tiene que decir. Bueno. Valga la ronda. Y eso es impertinente. Estrategias diferentes la de los otros 2 procesados, Oukabir y Belaza, han negado todos los cargos, también su pertenencia a la célula yihadista, aunque los 3 se han limitado únicamente a responder a las preguntas de su defensa. Para las acusaciones, la cuestión es determinar si los 2 miembros de la célula se les puede condenar o no por el delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista. Penas diferentes las que piden ellos y la Fiscalía, pero están seguros de que había un plan criminal entre todos ellos y consecuentemente coadyuvaron para la realización del plan criminal. Creemos que hay base suficiente como para sostener esta acusación, hay pruebas. Y piden responsabilidades al Estado. No puede ser que puedan ir a una droguería y comprar tranquilamente 250 kilos, 300 kilos de material que sirve para fabricar explosivos. Un juicio en el que solo se juzga a 3 acusados porque el resto de yihadistas fueron abatidos por los Mossos o fallecieron en la explosión. Hay una veintena de sesiones previstas por un atentado que el 17 de agosto de 2017 dejó 16 asesinados, cientos de heridos y miles de afectados psicológicamente. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. No va a ser un juicio largo. Se prevé que va a ser un juicio corto y tiene toda razón. Aquí lo único que es de determinar si son parte de una célula terrorista o se les juzga por otros, solamente por un asesinato múltiple que tendría penas diferentes. Pero es decir, esto la justicia tiene que remediarlo de alguna manera. Es decir, no podemos dar este espectáculo cuando hay un juicio a los poquísimos terroristas islamistas a los que se coge vivos. Hay que hacerlo de otra manera. El espectáculo deja bastante que desear. Yo creo que en España hay 3 problemas fundamentales ahora mismo y desde hace décadas también, que es el supremacismo catalán, el etnicismo vasco y el integrismo religioso. El integrismo religioso, además, de jóvenes que se pueden radicalizar en muy poco tiempo. Y aquí se juntan 2 cosas también, que es el problema catalán y el integrismo religioso, porque durante mucho tiempo se ha preferido primar una serie de inmigración de esa religión islámica porque eran más fácilmente integrables a los países catalanes. Más allá que a lo mejor que el inmigrante de Sudamérica porque se hablaba español y era más difícil meterle el tema del catalán. Eso lo ha hecho Jordi Pujol y lo han hecho los diferentes gobiernos de la Generalitat. Entonces Cataluña se convirtió en el polvorín que estalló en las Ramblas en 2017 y que puede volver a estallar en cualquier momento en Cataluña y en el resto de España también. En Austria el otro día se cerró una mezquita, la mezquita a la que asistía uno de los terroristas, el terrorista que fue capturado, y en España no tenemos ni noticias, ni informes, ni absolutamente nada de lo que sabemos que la policía, como el Centro Nacional de Inteligencia, controlan, investigan, miran. No tenemos absolutamente nada de todo eso, no sabemos nada. Ni siquiera tenemos una comisión parlamentaria que se dedique a estos asuntos. En las comisiones parlamentarias aquí se han montado por cualquier tontería. Pero sobre estos asuntos no tenemos ni una comisión parlamentaria montada. Y si uno pregunta, bueno, de todos estos cayucos que están llegando a Canarias y toda esta inmigración masiva ilegal, ¿se sabe cuántos terroristas pueden infiltrados? ¿Es usted un racista y un xenófobo? ¿Y cómo dice eso? No tienes humanidad. Son cosas que los españoles tenemos derecho a preguntarnos, si están entrando terroristas en nuestro país. El terrorista francés que mató
Les contaba al principio que hoy se ha producido el primer envío de la crisis de inmigración ilegal que está viviendo Canarias. En Arguineguín hay más de 300 acumulados en naves industriales, en el puerto donde pueden. Hoy se ha producido el primer envío de muy poquitos a Mauritania, que siempre será un alivio, ¿no? Que alguien sepa y se entere allá de que pueden ser devueltos. Eso es el mejor instrumento para combatir el mundo de las pateras y de los cayucos. Pues habría que recuperar todas las declaraciones de los políticos diciendo cómo podemos dejar abandonados a esta gente. He visto llorando a un político, no sé exactamente si era la alcaldesa de uno de los municipios, llorando, diciendo es por humanidad que estas personas... Hay una responsabilidad, no me dice social, hay una responsabilidad criminal en ese efecto llamada de cómo vamos a dejar solos a esta gente o cómo vamos a dejar cuando les estás condenando a una travesía de 500 millas náuticas desde las costas de Mauritania hasta Fuerteventura, por ejemplo, 500, 600 millas náuticas en cayucos o en balsas de goma. Bueno, aunque el negocio de la inmigración ilegal hace que algunos ya salgan a rescatar, Salvamento Marítimo ha rescatado a 258 millas. Esa es la parte que me quedaba de decir, es que todo esto es mentira. Claro. Que todo esto es mentira. Esto es nadie está recorriendo 600 millas náuticas en un cayuco, porque es imposible. Aquí hay un negocio detrás montado, que ya lo conocemos, hemos explicado ampliamente y que está... Un negocio basado en el chantaje emocional. Claro. En el chantaje emocional de mirar a esta pobre gente y lo que hacen los políticos, lo que pasó en el Aquarius, se hacen las fotos y luego se desentienden del problema. Sí, lo malo de las fotos es que realmente cuando las miras de verdad te das cuenta de que ahí no hay niños ni mujeres ni pobres, no, ahí tienes hombres en edad militar entre los 16, 18 años hasta los 30, que no vienen precisamente depauperados y vienen todos con unos brazos que ya quisiera yo y con unos móviles Y luego, ¿qué nos encontramos? Que el inmigrante que pasó por Lampedusa fue el que decapitó a 3 personas en la Catedral de Notre Dame, en la Basílica de Notre Dame, en Niza. 3 días llevaba en Francia, ¿no? El tunecino en cuestión. O mezquitas o lo demás. Hay que estar mucho más vigilante, no se puede. Bueno, hoy se ha producido una noticia con mucha trascendencia social. Amazon ha extendido su negocio en España de forma bárbara y en Europa pues también, no tanto como aquí, pero también. Y Bruselas les acusa de que estaban abusando en prácticas monopolísticas. Dicho así, suena hasta elegante. Lo que hacían era quedarse los datos de otras empresas vendedoras para utilizarlos ellos, lo cual suena muchísimo peor. Se lo hemos preparado en un pequeño trabajo. La Comisión Europea ha acusado formalmente este martes a la multinacional estadounidense Amazon de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial de empresas que utilizan la plataforma de ventas, violando de esta forma las reglas comunitarias de competencia. Amazon illegally distorted competition in online retail markets. The Commission has also decided today to open a second investigation into Amazon's e-commerce business practices. En concreto, las autoridades comunitarias han enviado a la firma dirigida por Jeff Bezos un pliego de cargos en el que confirman las sospechas por las cuales iniciaron una investigación en profundidad en julio del año pasado. Se trata de un nuevo paso de un procedimiento que podría resultar en una multa si el gigante digital no resuelve las acusaciones de Bruselas. Además, la Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente contra Amazon por un posible trato preferente hacia sus propias ofertas minoristas y las de aquellos proveedores que utilizan sus servicios de logística y reparto. Es una noticia de impacto social, ¿eh? Sí, sí. Todos lo sabíamos, ¿no? O sea, parece que la Comisión Europea se ha enterado hace poquito. De aquí se juega. Por favor. O sea, Amazon, cualquiera que entra en Amazon lo veía y cualquiera que tuviera amigos, compañeros, familiares en empresas que sabían perfectamente que o pasabas por el filtro de Amazon o pasabas por su red, o realmente, porque al final la gente tiene que sobrevivir y quiere vivir. Si una empresa monopoliza de esa manera, tú no tienes al final más remedio. Pero que la Comisión Europea se haya dado cuenta ahora mismo, pues es como cuando se dieron cuenta de que Apple solamente pagaba impuestos en Irlanda. Hombre, a ver, bajos, velocidad. No podéis tener 700 diputados, eurodiputados, más todos los asesores, más todo ese conglomerado que tenéis. Arteriosclerosis que tienen. Exacto. Arteriosclerosis, esa es la palabra. Además, yo creo que cuando uno, tanto particular como empresa,
entrega sus datos o da sus datos a una multinacional es casi un brindis al sol. Es como cuando publicas algo en Facebook o metes algo en Google. No, más o menos intuyes lo que van a hacer con esos datos. Te vas un fin de semana a Praga y cuando vuelves tienes un montón de emails y de recomendaciones de visita a la República Checa, saben lo que has ido, lo que has visto, se guían para meterte publicidad según tus intereses de lo que hayas buscado, ¿no? O de lo que hayas publicado en Facebook. Por eso las multinacionales funcionan así y Amazon, pues evidentemente, cuando dicen es que empezaron en un garaje, sí, empezaron en un garaje, pero terminaron monopolizando los datos de media humanidad. Yo tengo una empresa, una cuestión de servicios que damos de comunicación, y ahora mismo yo te puedo decir que solamente hay dos entidades, organismos o tal, que saben perfectamente a lo que me dedico. Uno es el Ministerio de Hacienda y otro es Amazon. Lo saben perfectamente. Sí, sí. No, es verdad. O sea, porque para comprar una cosa tuve que poner mis datos. Y al poner los datos de la empresa me dijeron, ¿pero a qué se dedica la empresa? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Quién es el accionista? ¿Quién es el tal? Si no pasabas por ese filtro, inmediatamente te anulaban la cuenta. Eso es. Bueno, para ti que eres un fino analista de la realidad europea, te voy a dar una noticia. El Parlamento Europeo ¡ay, Dios! Ha condenado por tercera vez a Rusia por el trato dispensado, más bien el envenenamiento, a el famoso Navalny, aquel que se bebió el té y tal. Bueno, ahora les obligan a pagar una multa por haberlo tratado de una manera poco humanitaria y Putin se debe estar muriendo de risa. Tenemos aviones, bueno, ahora no porque acaban de volver de su tercera tour en el Báltico. Tenemos aviones de combate españoles patrullando las zonas del Báltico. Ahora mismo están los aviones italianos, están los ingleses y los franceses. ¿De verdad consideramos que a Putin una multa le importa? No le importa nada. Lo que le importa es que Europa le está tocando las narices en la puerta de su casa. Eso es lo que le importa. Y esto es una guerra. Una guerra en la que se juega, es una partida de ajedrez larga en la que se juegan ciertas cosas. Pero que el Parlamento Europeo le ponga una multa a Putin es que es tan ridículo como, no. Hombre, pues sí, a lo mejor tendrías que mandar 2 divisiones más de carros de combate a la frontera. 8.500 euros por daños morales que le han causado al pobre Navalny, ¿no? Que estuvieron a punto de acabar con su vida. Si no es por los alemanes que lo sacaron y lo curaron, este hombre hubiera muerto en un hospital de la Siberia Oriental. Claro. Es que Rusia además funciona, es un aparato de poder de Putin y su núcleo cercano de amigos que funcionan a veces como una mafia y los oligopolios allí y ya está. Entonces Europa lo que hace es reforzar las fronteras. Yo me acuerdo de estar en Letonia y ver pasar aviones por encima y algunos eran españoles, pero es muy difícil entender que como Europa entiende la democracia, no es como Putin la interpreta. Pero es que Putin defiende sus intereses. Es que sí. este es el juego en el que estamos. Si Europa, desde que Donald Trump dijo, Europa, ocúpense de su patio trasero, desde que nos obligan a tomar acciones y reivindicar y mover nuestras piezas, soldados, militares, tocando las narices también en Siria, que Siria, por cierto, siempre fue una especie de no protectorado, sino una zona de influencia rusa. Claro. Es decir, si tocamos cosas que para ellos son vitales, el otro día a Armenia y a Azerbaiyán, es Trump el que para eso. Si tocamos todas esas cosas que Rusia tiene desde tanto tiempo, Rusia, no es que ahí no sé si el término mafia, ellos defienden sus intereses, tenemos que jugar nosotros también, pero no con 9.800 euros de multa. Es absurdo. Sí, es ridículo. Pues y la tercera condena. Bueno, vuelven las actividades del Club de Amigos de Intereconomía, en esta ocasión a través de videoconferencias. No permiten las circunstancias actuales otra fórmula, pero ahora más que nunca queremos estar tan cerca de vosotros como hemos estado en otros momentos. Así es que tomen la agenda y apunten algunas de las actividades que les voy a recomendar. En primer lugar, el miércoles 11 de noviembre a las 6 de la tarde, Edgar Martín, director de orquesta, nos hablará de la zarzuela más romántica, todo acompañado, claro está, de audiciones. Así es que os llevamos al teatro sin salir de casa. Jueves 12 de noviembre, 5:30 de la tarde, Miguel Ángel Cicúendez ofrece una conferencia gratuita, una introducción a la economía y sobre todo a los mercados. Si te apetece aprender, pues hay que reservar el día en ese teléfono que aparece ahí abajo. Y por último, el martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a pasear virtualmente por las calles del Madrid medieval de la mano de 2 expertas, María del Mar Cristóbal Sanz y Beatriz Cristóbal Lana.
Con ellas van a conocer, sin moverse de casa, esto es muy importante, sin salir del salón de casa, algunas de las cosas que seguro que desconocen del Madrid medieval. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Bueno, pues yo les hablaba antes de una de las planazos que les ofrece el Club de Amigos de Intereconomía. Son las visitas guiadas o paseos guiados telemáticos. Ustedes no se mueven del salón, pero sí contarán con dos expertas que les ayudarán a entender pues, esa primera visita que les contaba antes del Madrid medieval, pero hay otras porque el programa es mucho más amplio. Doña María del Mar Cristóbal, muy buenas tardes. Encantada, gracias. Usted es una de las que nos van a pasear por esos lugares de Madrid. Exactamente. La idea es conocer la historia de Madrid de una manera amena, simpática, y por el estado actual del COVID es mejor hacerlas de forma telemática para que así puedan pues, participar incluso personas que no están en la ciudad de Madrid. Esa es una de las ventajas de hacerlo telemático. Y la idea es empezar con la época medieval. Estamos además hablando de la época esa en la que Madrid se disputan entre musulmanes y cristianos, que empieza a ser importante cuando la conquistan los cristianos en 1085, y bueno, a partir de ahí cómo se regula con el fuero de 1202, vamos a ver los restos, porque todavía hay testimonios de esa época. Y la mitad de los madrileños no lo sabe. Es cierto, hay iglesias que están nombradas en el fuero de 1202, que son unas joyas arquitectónicas que aún tienen además función religiosa, que todavía se utilizan, y además de las que están en el centro de Madrid, aprovechando la ventaja de ser una telemática, una conferencia telemática, vamos a enseñar también otras que no están en el centro, como una que hay en Carabanchel. Con lo cual, bueno, pues es muy amplio. Incluso hay murallas en Madrid. Exacto. Y además ahora se están poniendo en valor las murallas. Hay dos, la cristiana y la musulmana. Y después, a medida que el tiempo avanza, si hacemos más conferencias, que estaríamos encantadas porque es una joya, Madrid nos apasiona y queremos compartir esa pasión, pues diferenciaremos lo que es una muralla de una cerca, que eso fue más adelante, claro. Usted, que además de licenciada en Historia del Arte, es guía oficial, es la muestra palpable de que uno no es buen guía si no enseña algo de lo cual está enamorado. Sí, porque la pasión se contagia. Pues. Y una de las cosas que es más importante para nosotras, para Beatriz y para mí, pues es precisamente transmitir lo que nos emociona a Madrid a nosotras, y creo que lo conseguimos. La gente sale muy contenta, van a ver que efectivamente cosas por las que has pasado no te has fijado, y con este discurso que intentamos transmitir le das un valor absolutamente exponencial. Por cierto, ¿Ruiz González Clavijo tiene calle en Madrid o no? Pues creo que sí, pero mira, habría que mirarlo. Le voy a preguntar a mi compañera Beatriz, que es la encargada de la zona medieval, y lo tengo que mirar. Pero bueno, es una historia muy bonita, es una leyenda muy bonita además. Han dividido, así con el crecimiento y la importancia de Madrid, pues el Madrid de los Trastámara, que es una época importante, el Madrid de Carlos I, luego vendrá el Madrid capital del Imperio con Felipe II, el asesinato de Juan Escobedo. Un momento apasionante de la historia de España. El Madrid de los Austrias menores, los sitios reales, el Madrid literario del siglo de oro, el Madrid ilustrado, el levantamiento del 2 de mayo, que es otra epopeya, ¿verdad? Otra epopeya el Madrid de Isabel II y el paseo por cafés y tertulias y la Belle Époque, que también es una época... El momento de la gran expansión económica y urbanística de Madrid. O sea que si son partidarios o viven lejos y les gusta la historia, este es un sistema infalible. Sí, creo que sí, porque hace un recorrido cronológico, y al mismo tiempo que estás hablando de Madrid, impepinablemente y por necesidad, hablas de la historia de España. Por ejemplo, en el 2 de mayo, pues claro. Yo siempre lo digo a las personas que me visitan, es que si hay gente que nos dice en Madrid se le dieron la capitalidad de España, fue un regalo, pero yo creo que ahí nos la ganamos. La verdad sea dicha, en ese momento el pueblo de Madrid no solamente luchaba por la libertad de Madrid, sino por toda España, y la verdad es que es un momento que nos encanta. Y además hay muchos recovecos en Madrid con testimonios claves y preciosos de lo que pasó, dónde, cómo y cuándo. Pues un planazo. ¿Cómo pueden hacerlo?
para estar de acuerdo en el día, en la hora, estar inscritos y todo ese asunto? Bueno, pues es muy fácil. Tienen que llamar al Club de Amigos, ahí aparece el número de teléfono, ahí aparecen las direcciones para contactar por internet o, en fin, o apelar a las diferentes formas que tiene la historia esta de hacer que le tengan a uno en cuenta. Es tan fácil como eso, ¿no? Así de fácil. Y luego estar pendiente porque la primera de estas conferencias, visitas, paseo virtual o como decidamos llamarlas, es el martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde. A las 17 horas, fácil de recordar. El 17 y a las 17. Y aunque caigan chuzos de punta, esta es la ventaja de lo telemático, que se sigue con toda normalidad. Eso es. Pues nada, en fin, María del Mar Cristóbal, un placer tenerte en el programa. Te invito a que te quedes, estamos terminando ya, pero yo a estos señores tengo con ellos una obligación. Quiero que vean un reproche de Teresa Rodríguez, la de Podemos en Andalucía. Ya saben que están las aguas muy revueltas ahí, saben que la han apartado de todo en el Parlamento andaluz en el periodo maternal y que está absolutamente beligerante. Lo que no saben es que por primera vez califica de traición lo que ha hecho con ella Pablo Iglesias. Bueno, ahora mismo no es la mejor, desde luego, ¿no? También sobre todo porque yo cuando ocurrió pues le pregunté qué había pasado, qué fue de nuestro acuerdo y la verdad es que no me respondió y entonces pues a la sensación de traición que van pasando los días, no hay una respuesta por su parte, no hay una explicación que se ponga sobre la mesa, hay además una agresión por parte de Irene Montero, que forma parte también de esa dirección en medios de comunicación y evidentemente la sensación, el sentimiento que yo tengo, si tengo que hablar con sinceridad, es el de traición, claro. Roberto, esto no te lo imaginabas hace un par de años, que acabara diciendo esto Teresa Rodríguez. ¿Y cómo han acabado? Además, dando un espectáculo en redes y en público, tienen esta idea un poco de plató de televisión, de plató del corazón, de que los trapos sucios se lavan en público, que es justo al revés de lo que se debería hacer. Dieron un espectáculo lamentable en Twitter, echándose los trastos a la cabeza. De hecho, esta le metió un buen crochet al mentón de Irene Montero, metafórico por supuesto, diciéndole que a ella la política no la había cambiado de barrio y que siempre podría volver a su trabajo. Sí, señor. Que tenía trabajo, lo cual ya es tener mucho en Podemos. Cuando se pelean no se había cambiado de barrio. Cuando se pelean entre ellos así y vuelan esas cuchilladas, ¿qué no harán con los que no son de su cuerda? Si entre estos están así. Son comunistas, se llama purga en diferido, en este caso. Bueno, aquello que decía Lenin, el partido con las purgas se fortalece. Exacto. Pues lo mismo. Los leninistas creen eso. En este caso se va a alargar un poquitín más la purga, pero es una purga en toda regla, como ya ha ocurrido con tantos otros personajes de Podemos, de los que conocimos hace 5 o 6 años, de los que ya no queda apenas ninguno. Yo creo que esta pareja de Teresa Rodríguez y su marido son un día de estos serán pues también como las fotos antiguas de Stalin. Los borraban. Se han borrado, sean recuerdos vanos en la historia. Claro, Teresa Borrala, que ya no. Y terminaremos con Jorge Buxadé, que ha apelado a los padres y profesores a movilizarse contra la ley CELA. Padres, profesores, sobre todo la gente de las escuelas especiales, en fin, que esta ley los va a barrer, como no se movilicen y como no pongan pies en pared a esta reforma que pretende la ministra CELA. Un nuevo asalto a las libertades y a los derechos de los españoles si finalmente se aprueba esa reforma de una nueva ley de educación. No queremos ni cuotas, ni queremos porcentajes, lo que queremos es que todos los niños escolarizados en Cataluña tengan el derecho a usar su lengua materna y tengan el derecho de ser educados en español. El ataque a la educación concertada también es un nuevo ataque a las familias. Por cierto, Fuster, la Eurocámara acaba de aprobar que tiene que dar explicaciones Ábalos de sus paseos por el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez. Qué maravilla, qué maravilla. En un país serio esto llegaría tarde. En España, como nadie, ni siquiera la oposición habla de este asunto. No, claro, ya sabemos. Además, la Fiscalía ya dijo que no había ningún problema, ¿no? También con este tema. Es que la Fiscalía está controlada. A veces, nunca hemos confiado mucho en Europa, pero a veces Europa sí que de vez en cuando nos devuelve una sonrisa. Eso está bien. Eso siempre está bien, Roberto. Claro, dicen, es que España se va a convertir en Venezuela. Mientras estemos en la Unión Europea y en la OTAN, sigamos las dos cosas que nos sostienen de no terminar del todo. Ya es triste tener que estar pendiente de esos hilos. Te veo optimista. Sí, te veo optimista. Está bien. Bueno, y luego queda la deuda ante el Banco Central Europeo, que también une mucho los
futuros de España y de Europa. Eso. No tenemos tiempo para más. Yo ahora me meteré en Pulso Económico tratando de buscar el pulso a la economía, que no crean que va a ser fácil, a pesar de que estas alegrías que nos da la vacuna pues nos den, pues eso sí, subidillas que luego las caídas son peores que las subidas así incomprensibles. Eso será dentro de un momento en Pulso Económico.